Hola, bienvenidos de nuevo a Los Puntos a las IES, este programa de Diario de Cuba, en el que hablamos de todo un poco y a veces mucho de algo. Hace unos días, este martes, de hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo para contratar a más de 500 médicos especialistas cubanos, porque según él dice, hay un déficit tremendo de especialistas en su país, algo que no comparten los médicos mexicanos que criticaron esta decisión y dicen que sí hay médicos con capacidad avalada y que se está favoreciendo a los extranjeros, en este caso a los cubanos. Recordemos que hace unos meses legisladores cubanoamericanos pidieron al gobierno federal que investigue la presunta violación por parte de México del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica debido a aquella contratación en 2020 de personal cubano por el tema de la pandemia. Diario de Cuba destapó diversas irregularidades a través de investigaciones, de entrevistas que hicimos, cometidas durante esos meses, incluyendo, por ejemplo, el secretismo con que los médicos cubanos viajaron a México y el pago de más de $6 millones por el trabajo de 585 médicos y enfermeros cubanos que estuvieron 3 meses en México. Obviamente, los cubanos no vieron ese dinero, vieron una mínima parte de esa cantidad enorme de dinero. De hecho, Diario de Cuba entrevistó a la secretaria de Salud de México y dijo que el trabajo de los médicos cubanos era voluntario, imagínense. La ONU y otros organismos internacionales han advertido que estas misiones podrían constituir formas de trabajo forzoso y esclavitud moderna. ¿Qué pasa con los médicos cubanos que son contratados en México, que salen de Cuba en estas misiones? Hoy me acompaña mi compañero de Los Puntos a las IES, Michelle Suárez, para hablar de este tema y bueno, también invitados, ¿no?, que vamos a tener con nosotros. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Wendy. Como siempre, un placer para mí estar aquí en Diario de Cuba comentando los principales temas de interés, los temas que interesan a toda la comunidad transnacional cubana. El tema de los médicos no pasa de moda porque nadie parece darse por enterado, o muy pocos quieren darse por enterado de lo que ha advertido Naciones Unidas acerca del trabajo semiesclavo de los médicos, pero siguen las contrataciones. Para abordar todo este tema en profundidad, hemos invitado hoy a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una organización que ha estado muy estrechamente vinculada con las denuncias y la recopilación de todos los expedientes en torno a la semiesclavitud a las que son sometidos los médicos cubanos y demás especialistas médicos en muchas partes del mundo. Bienvenido, Larrondo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes allá. Y también tenemos a Emilio Arteaga, médico residente en España del gremio de médicos libres independiente cubano. Saludos, Emilio, bienvenido a Diario de Cuba. Hola, buenas tardes, un placer estar por acá con ustedes. Sí, como decía, este es un tema apasionante porque tiene toda la actualidad y en estos momentos México acaba de anunciar un convenio con Cuba para llevar 500 especialistas más a ese país. Me gustaría comenzar una primera ronda con Larrondo y con Emilio, enfocada en la siguiente pregunta. ¿Es previsible que las condiciones que ya han sido denunciadas anteriormente en otras misiones alrededor del mundo de los médicos cubanos vayan a repetirse ahora en la contratación con México, o ustedes creen que podría haber algún ligero cambio en lo que se ha denunciado anteriormente? Larrondo. Sí, si te comento lo que yo creo y lo que predigo es que seguramente buscarán una manera de ocultar de mejor forma la situación que se da en todas las misiones, que es básicamente financiar al régimen cubano, y además AMLO está profundamente comprometido con la financiación del régimen cubano, no con la salud pública de su país, porque si estuviera comprometido con la salud pública de su país actuaría de otra manera. Así que veremos lo mismo. En aquella pandemia fueron $10.750 durante 3 meses para cada médico. Sin embargo, los médicos recibieron 600, es decir, 200 al mes. Menos de un 10% de lo que el régimen cubano cobró. Se va a repetir la misma situación, sin duda alguna, aunque oculta, seguro. Emilio. Bien, mi punto de vista es muy similar a Javier, porque es un patrón que se ha ido repitiendo en cada uno de los
de las decenas de países donde Cuba ha enviado servicios médicos al exterior. O sea, se ha repetido en casi, o sea, prácticamente en todo. Es un patrón donde se ocultan cifras, se ocultan datos, se ocultan condiciones en las cuales están desplegados esos médicos, y por supuesto no creo que nada en esta oportunidad dé señales de que va a ser diferente. Estaremos muy pendientes de lo que suceda. Vamos a ir con los videos del doctor Ernest López Font y la doctora Yarnelis González. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, mi nombre es Ernest López Font, soy especialista en primer grado en Medicina General Integral, más llamado del sector de la Misión Médica de Brasil, en la cual estuve un breve tiempo, 1 año y 6 meses, en la cual experimenté muchas cosas desagradables, desde el fallecimiento de mi padre al mes de llegado, en el cual no pude regresar a Cuba, a pesar de que ellos decían que yo tenía un vuelo programado humanitario, pero yo tenía que pagar casi 2.700 en ese momento de dólares para ir a Cuba y regresar, del cual después me iban a devolver el 75% de lo que gasté. Nunca pude verlo. Desgraciadamente eso fue el detonante para separarme en mayor parte de la misión cuando esta se acabó. A pesar también de que nos pagaban a nosotros el 75-80% del salario, según como estuviera el real con respecto al dólar, y ellos se quedaban con el resto y se lo repartían jugosamente con la Organización Panamericana de la Salud. También éramos de alguna manera asediados, pues teníamos que reportar para dónde íbamos, qué íbamos a hacer. Si estábamos con algún nacional brasileño, teníamos que reportar con quién estábamos y por qué estábamos. Si íbamos a casarnos, teníamos que dar parte de eso. Es decir, que de alguna manera éramos vigilados constantemente todos nuestros pasos. Algunos no nos quitaron el pasaporte, de hecho a la mayoría no, pero si íbamos a hacer algo teníamos que reportarlo. En las reuniones a veces nos alentábamos a que le dijéramos a los pacientes sobre las bondades del comunismo, del socialismo en nuestro país y de la medicina que le estamos brindando como cosa nuestra, como iniciativa propia, que no era propia, sino era mandada por ellos. En las redes sociales éramos custodiados por lo que decíamos o hacíamos, vigilados y regañados de alguna forma directa o indirectamente. Las misiones no es como se lo cuentan. De hecho, Prisoners Defender tiene muchas revelaciones y muchos testimonios que apoyan nuestras verdades. Eso solo lo experimenta el que lo pasa, solo lo sabe el que lo sufre, no el que nunca lo ha pasado. Por eso le invitamos a que se acerque a alguien que lo haya sufrido y simplemente experimente un poco lo que nosotros hemos pasado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yarlenis Beatriz González Valdés, doctora en medicina, especialista en medicina general integral, graduada en el año 2009 en la Facultad de Medicina Dr. Serafín Zárate Ruiz de la ciudad de Santi Espíritus, Cuba. Participé en la misión médica de Venezuela en el año 2011 hasta el 2013, en el 2014 en la misión Mais Médicos para Brasil, en el año 2015 se me interrumpe la misión por mis inquietudes políticas. Y creo que tengo con esto suficiente aval para poder dar mi opinión acerca de este modo de esclavitud moderna que está teniendo el gobierno cubano hoy en día en muchos países, en cientos de países en todo el mundo. Lo primero que quería aclarar de una forma muy breve es el pasaporte oficial. Nosotros nunca lo vemos cuando se nos entrega, cuando vamos a pasar la aduana, y de allí se nos retira en cuanto lleguemos al aeropuerto, que pasemos la aduana del país donde se va a trabajar. Te lo recoge la gente de la seguridad del Estado, los cuales ya deben estar en el país donde vas a trabajar supuestamente. Ellos mismos son los que te trasladan hacia las diferentes comunidades donde vas a trabajar, donde la seguridad no está garantizada, donde las condiciones de la vivienda no son las mejores, donde no tienes garantía de nada. Lo segundo es que en los puestos de trabajo donde vas a trabajar casi nunca hay el equipamiento suficiente para poder desarrollarte, pero como que tú eres un médico cubano, tú tienes que ir allí y trabajar de la forma en la que ellos quieran. No puedes estar exigiendo, no puedes pedir nada para mejorar la atención a las personas aquellas a las que tú vas a brindarles tus servicios médicos. Además de eso, las condiciones de
de la vivienda muchas veces no son buenas, a veces están hacinados, a veces duermen 2, 3, 4, 5, 6 personas de diferente sexo, incluso en una misma habitación o en una misma casa conviven 5 o 6 personas. Decir que la duración de las misiones tienen diferentes tiempos, o sea, unas son por 3 meses, otras por 6, otras por 3 años, en dependencia del contrato que ellos hayan asignado. Durante todo ese tiempo no se te permite viajar con la familia, tienes que estar alejado de la familia. En Cuba se quedan tus hijos, se quedan tus padres, se queda tu pareja, se queda todo lo que a ti te interesa y no puedes viajar, aunque tengas 5 días libres, 3 días libres durante todo ese tiempo, bajo tus condiciones, o sea, no puedes pagarte un boleto de avión para regresar a Cuba. En el caso de que tengas una contingencia, alguna enfermedad o algo así, todo tiene que ser tramitado a través del gobierno. O sea, no existe libertad para nada, no existe libertad de movimiento, no puedes participar con tu familia, tienes que estar 3 años alejados totalmente de todos tus seres queridos o el tiempo que se determine en la misión. Además de eso, hay varias modalidades de pago. Dentro de ellas está el que te pagan completamente el salario y después tú tienes que abonar, o sea, todos los colaboradores tienen que abonar el 50 o el 75% del salario, sea lo acordado, para la misión médica, o sea, una cuenta única dentro de la misión médica. También está la parte en la que las personas, o sea, los médicos, tienen que alterar los datos porque supuestamente toda esta contabilidad es la que hace el pago. Mientras más estadísticas falsas tú hagas, más tiene que pagar el país que te contrata y eso es ganancia para el gobierno, o sea, son obligados a mentir. Y aquella persona que diga algo en contra, sencillamente les interrumpida su misión y les retirado el título, etcétera, etcétera. Además, si deseas abandonar esta misión, ellos te restringen con penosos 8 años lejos de tu familia, te quitan el derecho a regresar a tu patria, te quitan la residencia permanente en Cuba. O sea, que ellos te hacen nada, no te hacen persona, te hacen sufrir, te esclavizan, te tratan mal y encima de eso quieren hacerle ver al mundo que es por solidaridad, por altruismo y es mentira, todo es una mentira. Tremendas las declaraciones, además serán repetidas porque a lo largo del programa vamos a contar también con opiniones, con historias de otros doctores que han pasado por esta misma situación. La ronda, mi pregunta va para usted, o sea, después de ver todas estas condiciones, ¿no?, a los que son sometidos los médicos cubanos en misiones internacionalistas, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se puede luchar y ponerle freno a esta forma de nueva esclavitud, como lo define la ONU? Nosotros como sociedad civil, los doctores dentro de Cuba, que además a veces ven en las misiones una salida económica, ¿no? ¿Cómo podemos frenar que siga pasando y que sigan enviando a médicos cubanos en estas condiciones al exterior? Bueno, se está haciendo un trabajo muy importante porque son 63 años, no olvidemos, que son, 61 años de misiones en donde el mundo entero ha tenido esas misiones en esclavitud no semi, sino esclavitud completa y total, y porque semi es un favorcito que le hacemos en el lenguaje al régimen, es esclavitud pura y dura. Y han estado conviviendo en más de 100 países y todo el mundo callado, porque les da igual lo que pase con los cubanos. Lo único que quieren es, meter médicos que injerencien en el país y que estén súbditos del gobierno de turno, como pasó con Venezuela, 40.000 al servicio político del país. Otros están financiando al gobierno cubano y a nadie le importa lo que le pase al pueblo cubano, a ese médico. Con lo cual, esa inercia no se corta radicalmente en un año o por una denuncia de Naciones Unidas. Pero se está haciendo un trabajo, por ejemplo, Luxemburgo, os voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros nos hemos sentado con Luxemburgo en febrero y con el embajador y le contamos todo lo que estaba pasando en la misión de Cabo Verde. Se comprometió, no sabían nada y se comprometió a desmantelar la misión de Cabo Verde. Efectivamente, la han desmantelado. Ahora mismo está fuera. Es decir, Europa está tomando conciencia, vamos país por país haciéndoles conscientes de que están fomentando la esclavitud a costa de decir que es para la salud pública, pero fomentando la esclavitud. Y la gente se va dando cuenta. Ahora estoy en Buenos Aires, me voy a sentar con decenas de legisladores, les voy a enseñar todo lo que está pasando con las misiones.
Es muy importante poco a poco ir ganando terreno. Esto no va a ser una batalla de unos meses, va a ser una batalla de años. Así es, como hace años también están sucediendo estas misiones, es imposible, ¿no?, que se pueda acabar con ellas en unos meses, como dice la Rondo. Bueno, mi pregunta para el doctor Arteaga, yo no sé hace cuánto tiempo usted reside en España, pero bueno, fue doctor, fue médico, ejerció en Cuba, y yo sí quiero preguntarle cuál era la percepción que se tenía de las misiones, porque a pesar de las condiciones que estas misiones tienen, sí son para algunos médicos, y hablo además de allegados míos, una salida al problema económico que hay, ¿no? Y ven como una solución ahí, tal vez con este dinerito puedo, yo qué sé, permutar, comprar mi casita, los muebles. Entonces, a pesar del poco dinero que le llegan a los cubanos, a los médicos cubanos, sí son consideradas como una oportunidad. Entonces, ¿cómo son percibidas y qué requisitos tiene que cumplir un médico cubano para hacer una misión fuera de Cuba? Efectivamente, hay un incentivo económico que trae, por supuesto, la intención de que muchos médicos acepten aún sabiendo que es algo que es en desventaja con relación al valor total de lo que se paga por cada uno de nosotros, pero la precariedad económica del médico y de cualquier profesional cubano en general o de cualquier cubano de a pie, se le presenta una oferta de este tipo y la mayoría acepta, porque hay una realidad y es que hay una precariedad económica y que ningún salario dentro de la isla suple las más mínimas necesidades de una familia en Cuba. Por lo tanto, muchos sí efectivamente aceptan a través de este componente económico. Lo otro es que la selección es basada en tu historial desde el punto de vista laboral, que las organizaciones de masa y, ¿cómo se llama?, los factores, como se le dice en Cuba, el sindicato, la OTC, el PCC, los factores políticos del centro laboral donde tú estás. En el caso nuestro, que somos hospitales, en atención secundaria, o sea, debe haber una asamblea previa donde estas personas que ostentan estos cargos avalen por ti de que eres un profesional bueno, que cumple, que no tiene ningún tipo de dificultad en tu desempeño y, por supuesto, otras investigaciones que te hacen que van por debajo del telón para ver si estás vinculado a grupos de oposición o temas políticos, o que hayas hecho expresiones que para ellos sean un poco controvertidas con relación al poder en Cuba, ¿no? O sea, hay ciertos filtros que últimamente, lo que puedo decirte desde lo personal, me parece que como están desesperados porque necesitan ese dinero, está entrando bastante cantidad de profesionales en esas bolsas y quizás han disminuido un poco ese rigor, ¿no? Porque eso es lo que explica también que muchos, cuando no sienten por ese sistema, se están involucrando en estas misiones, incluso previamente preparando una futura o posible manera de escaparse, ¿no? Por supuesto, esta es una opinión muy personal. No tengo todavía todos los elementos para decir de tanto por ciento desde antes ya iban a desertar o tantos no. Pero bueno, creo que sería bueno ir viendo esto de manera subjetiva porque sí influye. Vamos a ver ahora un vídeo con Daily Coro, que es del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que es doctora, estuvo en una misión, trabaja como activista contra este sistema de esclavitud al que son sometidos los médicos y que se refiere específicamente al reglamento que rige en todas estas misiones. Y luego voy a retomar el tema que veníamos tratando porque tengo algo más que preguntarles sobre la percepción que tiene la ciudadanía en Cuba, específicamente los médicos, sobre este tipo de denuncias. Mi nombre es Daily Coro, soy médico, graduada en el año 2011 en la ciudad de Camagüey. Actualmente trabajo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que tiene su sede en Madrid. Durante los años 2011 hasta el 2014 formé parte de las misiones médicas cubanas en Venezuela. El gobierno cubano ha utilizado estas misiones para hacerlas ver como actividades humanistas, solidarias e internacionalistas, pero han sido identificadas y denunciadas por diferentes organizaciones internacionales y gobiernos como trata de personas en la modalidad de trabajo forzoso. El Ministerio de Salud Pública en su estructura ha creado una serie de elementos para ejercer presión sobre sus trabajadores y que formen parte de estas misiones. A la hora de firmar los contratos, los trabajadores no van a recibir asesoría legal. Los contratos suelen ser poco claros e imprecisos, no se puede negociar ninguno de sus acápites. En muchas ocasiones
no tienen ni idea de cuánto va a pagar el país receptor por sus funciones. Y en el mismo contrato viene implícito el reglamento disciplinario para colaboradores cubanos en el exterior, más conocido como la Resolución 168 del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, instrumento utilizado para el dominio del comportamiento y la vida del colaborador. ¿A qué me refiero? Mediante este instrumento van a limitar la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de libre circulación y movimiento bajo pena de disminución del salario, de eliminar estímulos que ellos llaman estímulos morales, o la confiscación del 100% de sus cuentas, a pesar de que ellos en los propios contratos confiscan 1% de los salarios de estos trabajadores, y si estos no cumplen con el reglamento disciplinario, el poco dinero que le dan puede ser confiscado. O sea, un negocio redondo para el gobierno cubano y trabajo forzoso para nosotros los profesionales. Bueno, quería retomar el tema de la percepción porque algunas personas, sobre todo quienes se consideran beneficiados, podrían creer que se le está obstaculizando su prosperidad dentro del mal que hay en Cuba, que es absoluto en todos los órdenes de la vida. ¿Cuál es el reto para ti, Emilio, del gremio? Quiero comenzar contigo, Emilio Arteaga, del gremio Médico Libre, y después con Larrondo. ¿Cuál es el reto para todos ustedes al presentar estos proyectos y estas denuncias para que la ciudadanía entienda qué es lo que están buscando tras estas denuncias, qué proponen, cómo sustituir este sistema feudal de contratación de médicos entre el régimen cubano y otros países, para que la gente entienda de que no es un problema de que quieran coartar ni mucho menos las pocas posibilidades que tienen en Cuba, que ese peligro existe, desde ya lo sé. Emilio. En mi caso personal, como profesional cubano, y desde mi grupo, que es el Gremio Médico Cubano Libre, que somos un pequeño grupo de profesionales cubanos que hemos roto con este sistema explotador, tanto dentro como fuera de Cuba, algunos afiliados incluso continúan dentro de la isla, es la siguiente: hay una meta suprema, y es acabar de sentirnos como una comunidad médica empoderada, que forma parte de una sociedad civil que que está gritando los cambios necesarios, que dice cada vez con más fuerza que hay que renovar, hay que sustituir, hay que desterrar ese sistema feudal, como yo le digo en un momento, castrofeudal canelista, que es un nuevo modelo, es un neocastrismo absolutamente explotador, que no da posibilidad de autorrealización personal ni profesional, no solo para los médicos, sino para nadie, para ningún componente de la sociedad civil cubana. Y creo que asumiéndonos como elementos de ese tejido vivo que es la sociedad civil, creo que lo que nos corresponde como comunidad médica es sumarnos a esa necesidad de cambio y de sustitución de un sistema inservible y que además ya califica como un estado fallido. Lo hemos estado diciendo todo el tiempo desde la crisis del verano, que Cuba se abocó a un desastre humanitario, así con todas las letras, financiero, económico, humanitario y sanitario. Hubo muchos muertos, hubo gente que se pudo haber salvado, hubo retraso en la implementación del tema de las vacunas, porque se negó el gobierno cubano, el sistema cubano, a la adquisición de las vacunas que ya se estaban probadas en el mundo por el proyecto COVAX. Se negaron, narcisistamente se negaron, porque estaban apostando por un proyecto de vacunas propias, cubanas, que vinieron a implementarse después. Se hubiera salvado la vida de muchísimos médicos que estaban en primera línea, dando sus cuerpos en el momento más álgido de la pandemia, cuando ya se estaba controlando en el resto del mundo. O sea, eso es un elemento que a mí personalmente no se me puede olvidar, porque perdimos muchos colegas. Básicamente, lo que quiero dejar claro es que la comunidad médica forma parte de la sociedad civil, que hay que cambiarla, que ese sistema debe ser sustituido por algo nuevo que le dé la posibilidad a todos los cubanos de prosperar y de ser
absolutamente libres desde lo económico, desde lo moral, desde lo ético, desde lo profesional, desde lo ciudadano. Es ahí donde nos estamos insertando nosotros como grupo. Claro, nuestro discurso todo el tiempo viene moviéndose desde los intereses y en el campo de la sanidad. Y como hay que renovar ese país completo, desde una punta hasta la otra, hay que remover todas las estructuras. Estamos hablando incluso de un cambio total de sistema, sea el que venga, pero el que venga tiene que respetar y tiene que poner en primer lugar al ser humano como prioridad. Y en el caso de la comunidad médica hay que respetar la ética, hay que defender el ejercer el ejercicio de la figura del médico dentro del imaginario popular cubano como una persona que hace el bien, no que hace el mal. Y lo otro que queremos defender todo el tiempo es que la comunidad médica y el sistema de salud cubano no sea jamás, nunca más usado como un instrumento del aparato represivo para provocar daños físicos y psíquicos a personas que hacen activismo o hacen cualquier tipo de acción desde la sociedad civil al lado de la gente y de frente al poder. O sea, nunca más que ningún médico cubano sea usado por el aparato represivo para, por ejemplo, someterlo a un ingreso hospitalario forzoso o a un ingreso psiquiátrico y hacer parecer que tiene un trastorno mental. Estas cosas se han dado, han ocurrido. El caso más reciente de Luis Manuel Otero Alcántara, que fue sometido a un ingreso hospitalario forzoso de más de un mes, que no se explicaba desde el punto de vista médico esa estancia de ese muchacho en ese hospital. Vimos lo que hizo ese tipo médico, lo denunciamos también. O sea, queremos que con la renovación de esta nueva Cuba que queremos, nunca más un médico cubano sea usado en este tipo de cosas. ¿Larrondo? Sí, pues bueno, pues por nuestra parte, yo, conociendo cómo opera el régimen cubano, la única manera en la que podemos parar la esclavitud y poner fin a este sistema terrible que subyuga al profesional cubano, le somete, le esclaviza, le exprime. La única manera es denunciarlo con toda la fuerza a nivel internacional. ¿Y cuál sería el desenlace ideal? El desenlace ideal de un gobierno que fuera un gobierno y no una banda de criminales, pues sería que cambiarían un sistema en el cual se quedan con el 90% del dinero de los médicos, les retienen los pasaportes, les impiden tener los títulos académicos, les retienen a la familia en Cuba y les aplican la ley de los 8 años, alejando a padres e hijos forzosamente en el caso de que el esclavo se escape, el profesional deje de trabajar. Bueno, pues para acabar con todo esto, digamos que un gobierno que se vea presionado en las instituciones, Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera, etcétera, lo ideal sería que cambiase esas condiciones, les diera economía a los médicos, les diera libertad de ir con sus familiares, les diera libertad de tener los títulos, les diera libertad de tener los pasaportes. Es decir, eso sería lo esperable. Lo que va a pasar con el gobierno cubano es que va a seguir con el sistema esclavista hasta que se le reviente y hasta que reviente a los médicos, porque los que se vayan rebelando cada vez los va a presionar y los va a maltratar con más fuerza. Eso es lo que pasa con estos criminales. Pero hay que seguir porque la libertad no tiene precio y no se puede consentir que eso siga como está ahora. Ahora mismo es esclavitud, separación familiar, tragedias horribles las que están viviendo los médicos y utilización de la medicina, efectivamente, como herramienta represiva. Entonces, bueno, pues hay que seguir, hay que romper el muro. No, y gracias por ese trabajo que ustedes hacen, ¿no? Desde su gremio, Emilio, y también Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defenders. Gracias por estar con nosotros. La verdad que sí, o sea, es muy triste que una de las fuerzas más necesarias de Cuba, ¿no? No sea respetada, sea utilizada como una forma de ganar dinero para el régimen y que ellos no vean un centavo, o sea, vean una mínima parte de esas ganancias. Y lo que está pasando, y estamos viéndolo, hay muchísimos doctores que lo que están haciendo es intentando irse, porque es la única posibilidad que les da la dictadura, el gobierno cubano. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también, Michelle Suárez. Para mí es un placer siempre hacer este programa contigo.
Muchas gracias y hasta la próxima.